hablemos del nacimiento. Pero antes vamos a hablar del encuentro de nuestros padres, porque pues nosotros aparecemos de un encuentro y antes también de los sueños de nuestros padres, ¿no? Eh, Todo eso va a jugar algo en nosotros. Voy a hablar en nombre de nosotros como seres que van a nacer. Es muy posible que en mí como ser que va a nacer, me gustaría que ya existiera como deseo en mis padres, inclusive antes de conocerse, ¿no? Que realmente acepten la paternidad y la maternidad. Luego una vez que se conocen, que realmente, conscientemente acepten que la vida eh, se exprese a través de ellos y que conscientemente se abran al milagro de la existencia, a la voluntad de la existencia, porque al final de cuentas no son los padres que quieren tener hijos, ni mi padre fabrica el esperma, ni mi madre fabrica el óvulo, eso sucede solo, y ni mi madre decide la atracción sexual, ni mi padre la decide, se hace solo, es lo que produce la existencia para que yo aparezca. Entonces, es a los padres de aceptarla completamente. Entonces, para que yo aparezca saludable y sienta que realmente y concluya que sí hay un lugar en el mundo, que sí soy deseado, que sí soy esperado, que sí soy una expresión de la vida y que más adelante sea un ser más o menos equilibrado, pues sí, equilibrada, es importante para mí que primero haya un mito del encuentro de mis padres, donde yo de alguna manera aparezco en el amor. Es decir, que en mí está el mito del encuentro de mis padres. Entonces ahí empieza mi concepción, en el encuentro de mi papá y de mi mamá. Y eso va a tener un impacto muy fuerte en mi inconsciente, porque tanto va a depender de ese momento. Es muy diferente que mis padres se encuentren, se enamoren profundamente, así, pero profundamente, y que se amen profundamente, y que yo sea el fruto del amor, a que la familia de mi padre compre a mi madre, ¿no? Y que yo sea fruto de un matrimonio en donde obligaron a mi madre a casarse con mi padre para unir fortunas, cosa que se hacía en las familias antes, ¿no? Es decir, que esta familia miraba a la familia esta familia miraba a la hija y obligaban a los hijos a casarse. Eran matrimonios arreglados. Existían tantos matrimonios arreglados. O este otro se enamoraba de esta otra que vivía en la finca, la miraba de lejos, se enamoraba de ella y le pedía al padre que fuera a pedirle la mano a la hija, al padre de la hija, y se arreglaban y yo me casaba, ¿no? O se miraban de lejos y supuestamente se enamoraban y se casaban inmediatamente, pero no había ese tiempo de enamoramiento donde se hacían las relaciones. Es diferente de ser el producto de una fiesta el sábado por la noche y después que mi padre se vaya y que mi madre se haya embarazado, que realmente mis padres hayan decidido conscientemente, después de haberse profundamente enamorado, que yo naciera. Es diferente, ¿no? Porque si yo no soy el fruto del amor, ¿no? Hay algo que no se coagula en mí. Entonces puede crear conflictos más adelante, porque
pues ahí viene, mis padres se sacrificaron por mí, entonces hay neurosis de fracaso. En el fondo mi madre no quería casarse con mi padre, estaba enamorada de otro, se casó con mi padre porque la familia los casó, pero también mi padre estaba enamorada de otra, y entonces yo soy el hijo del amante imaginario de mi padre, la amante imaginaria de mi padre, o soy el hijo del novio imaginario que mi madre tenía en la imaginación, y cuando se acostaba con mi padre veía al hombre que llamaba, o mi padre veía en mi madre a la mujer. Entonces soy hijo de seres imaginarios. Entonces en el fondo no soy realmente fruto del amor, entonces ahí soy de alguna manera rechazable, porque pues mis padres no se amaban realmente. Entonces si mis padres no se aman realmente, cuando yo nazco yo no voy a ser una alegría, sino voy a ser un peso. Entonces es importante contarse, saber cuál es el mito del encuentro de nuestros padres. Eso también nos va a permitir comprender por qué nos trataron de una forma determinada. Si en el fondo mis padres, y también si mi madre se embarazó y mi padre se tuvo que casar con ella, es una cosa, porque eso no es una elección. Entonces ahí de nuevo volvemos a la neurosis de fracaso. Soy rechazable por mi padre, hay algo no adecuado en mí, hay algo no adecuada en mí. Entonces el encuentro de mis padres y la concepción nos pueden explicar tanto sobre nuestros comportamientos y nuestras neurosis de fracaso. Lo ideal, por supuesto, que es que los padres hayan sido conscientes, como ya lo dije, y que haya sido una decisión consciente. También nuestra concepción, pues si mis padres ya tenían 8 hijos y aparezco yo, pues ahí de nuevo estamos en la neurosis de fracaso, y es una carga, soy una carga. Entonces es muy importante hacer preguntas sobre el encuentro de nuestros padres, cómo se conocieron. Es importante en nuestra mente, tu madre va a ser, entonces iba por la calle y de repente sentí algo y me volteé y lo vi, estaba sentado ahí y irresistiblemente me fui, me senté a su lado y él lo sintió, entonces se levantó y se sentó y me pidió como un caballero si se podía sentar ahí. Yo al principio no lo dejé, pero igual me lo pidió de nuevo y de nuevo hasta que se sentó y comenzamos a conversar y no nos dimos el teléfono, pero no nos fuimos y después de 3 meses yo volví a ese mismo lugar y él estaba ahí sentado y ahí nos enamoramos y bueno, hay todo un raconto, ¿no? Una historia de amor, como puede ser que estaba borracha un sábado por la noche y ni me di cuenta, me encontré en una cama y me acosté con un fantasma y de repente en la mañana ya no había nadie y apareciste tú. Es otra cosa, ¿no? Entonces ahí va a haber que trabajar. Por eso se inventó el acto de nacimiento, pero es importante porque ahí aparece todo lo que es también, ya lo vimos, ahí aparece también todo lo que vimos en la neurosis de fracaso. Entonces es primero el encuentro. Después fuimos deseados y deseadas, o no fuimos deseadas y deseados. Eso va a determinar el lugar que podríamos o no ocupar en el mundo. Después viene el acto sexual, es decir, que viene el acto sexual, es decir, ¿cómo vinimos? Es un acto sexual consciente, es un acto sexual no consciente, ya lo vimos, soy un accidente, no soy un accidente, fui deseado, fui deseada, no fui deseado, no fui deseada. ¿En qué posición me concibieron mis padres? Hay personas que jamás se pusieron a pensar cómo estaba acostado mi padre, cómo estaba acostada mi madre, dónde fue, a qué hora fue, qué se dijeron. ¿Fue un acto pasional amoroso o no fue un acto pasional amoroso?
somos fruto del orgasmo, no somos fruto del orgasmo. Hay una dimensión en nosotros que claro que sí quiere ser fruto del orgasmo, porque pues el orgasmo es natural, el universo lo produjo por una razón particular, porque en ese momento hay fusión entre mi padre y mi madre. Aparecemos en el placer, ¿no? Cuando no hay esa visión de placer completo, es posible que después nos cueste vivir con placer. Ese momento es muy importante, por algo existe. Ajá. Es importante para mí concebir que que fuimos fruto del placer. También es importante imaginar qué disposición tenía mi madre de recibir el esperma de mi padre. Es decir, que si ella fue criada con una imagen negativa del hombre, y que el hombre sucio y que el esperma del hombre sucio, quizás rechazó el esperma de mi padre. Hay que ver eso, ver si el esperma de mi padre era agresivo o no era agresivo, era un hombre respetuoso o no respetuoso. Es decir, que si el óvulo y el esperma se atrajeron con amor, o si el óvulo de mi madre balaceó al esperma de mi padre y lo rechazó, o si el esperma de mi padre llegó como un apache salvaje a acuchillar al óvulo, ¿no? Lo que nosotros quizás nos hubiera gustado es que los dos se atrajeran con amor, con infinito amor, ¿no? Y que yo, en tanto que óvulo, porque yo fui óvulo y también fui esperma al mismo tiempo, me atraje a mí mismo y a mí misma con total armonía y con amor y con respeto, en un acto orgásmico. En ese momento ya, de alguna manera en mí, está programado el placer de vivir. Es decir, que ya está en mí. Es decir, ya nazco desde ese momento con primero un encuentro amoroso, después un acto de placer amoroso. Entonces ya deseado y deseada, ya tengo un lugar en el mundo, un lugar placentero, y mi vida comienza, con placer. Entonces, recordemos que en nosotros existe la repetición, por un lado, pero por el otro lado hay un orden natural de las cosas. Hay algo que está inscrito en nosotros, en donde sabemos lo que nosotros hubiéramos necesitado para nacer de forma equilibrada, para realizar eso que necesitábamos, porque sentimos muy profundamente que no se hizo. Entonces nosotros lo podemos repetir, por un lado, en nuestras propias parejas, repetir esa misma situación, el encuentro de nuestros padres, vivir una vida sexual igual que se parezca a nuestra propia concepción, ¿no? Como una especie de disco rayado que busca regresar a ese lugar para repararlo. De nuevo son las repeticiones del árbol. Entonces, también lo repito, yo creo que desde ahí ya hay conclusiones que se hacen en nosotros. Entonces, eso ya es una indicación, nos está diciendo cómo nos vamos a comportar. Ser hijo del placer, no ser hijo del placer, es tener derecho al placer, no tener derecho al placer, ser deseado o no ser deseado, es decir, tener su lugar o no tener su lugar. Todo eso, aunque uno no lo crea, va a hacer que tac, 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 se hagan rápidamente conexiones en nosotros. El animal va rapidísimo, entonces va comprendiendo a través de todo eso. Y repito de nuevo, el mito es importante porque eso nos va a condicionar también, ¿no? Eso nos va a hacer concluir lo que tenemos que ser, el lugar que tenemos que ocupar en el árbol y cómo nos tenemos que comportar.